Amigas y amigos de la Mula, bienvenidos a una nueva jornada en vivo. Este 9 de mayo se celebran 70 años de la firma de la Declaración de Schuman, que propuso la creación de la primera de las comunidades europeas. Una aventura única en el mundo, un proceso que permitió a los países europeos desarrollar un mercado interior fuerte, una ciudadanía europea y muchas políticas comunes, un modelo político y económico muy poderoso. Sin embargo, la COVID-19, el coronavirus, los ha puesto en aprietos. Y para hablar de ello estamos con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú. Bienvenido, embajador. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En Europa hay más de 1 millón de infectados y más de 150.000 muertos. España, Italia y Reino Unido son los que están más perjudicados. Sin embargo, se estima de que a nivel general Europa está enfrentando de manera positiva esta pandemia. ¿Cómo ve usted que estamos enfrentando en este momento la pandemia? Bueno, pues como has dicho, es verdad que Europa ha sido el continente que fue más golpeado, sobre todo al principio, ¿no? Cuando surge esta pandemia en Italia, al principio en norte de Italia, luego se extiende por España, por otros países europeos. Y lamentablemente lo que ocurrió también en nuestros países, sobre todo en Italia y también en España, es que esta pandemia llega a poblaciones muy vulnerables, ¿no? Aparece en residencias de ancianos, en zonas donde el, el nivel de la edad de los ciudadanos era muy elevado. Y como sabéis, esto es personal, son personas de alto riesgo. Por lo tanto, Europa tuvo que hacerle frente a la pandemia de manera muy rápida y con un brote muy agresivo, con muchísimas muertes, con muchas infecciones. Y bueno, al principio hay que reconocer que en Europa se vieron reacciones de cada uno de los países como si estuviésemos luchando contra 27 epidemias distintas, ¿no? 27 pandemias diferentes. Somos 27 países dentro de la Unión Europea. Pero hoy, como has dicho, en mayo del 2020 ya vemos que cada vez más hay una acción conjunta. Hemos tenido una serie de cumbres importantes entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países. Hay un acuerdo claro para que apliquemos los mismos principios para salir de esta pandemia. Hay principios fundamentales, como por ejemplo la atención sanitaria universal, un servicio de calidad para todos los ciudadanos, el relanzamiento económico, la atención a los ciudadanos más vulnerables. Tenemos toda una serie de principios comunes y un mensaje claro, que es el que ya se lanzó hace 70 años, como tú decías, ¿no? En el 9 de mayo. El mensaje es el de solidaridad. Solidaridad entre los europeos, solidaridad entre los países y solidaridad también a nivel mundial, porque Europa sigue teniendo ese mensaje importante de cooperación internacional, no solo entre nosotros los europeos, sino también fuera de nuestras fronteras. Pero hay la sensación de que esta emergencia sanitaria ha golpeado a Europa en los temas de, bueno, el sistema sanitario, como ocurre en América Latina, pero también ha ocurrido en Europa, se ha desbordado en algunos países, España es un ejemplo, y también que esta epidemia ha propiciado el aumento de una desigualdad económica, social. ¿Cómo van a enfrentar esta situación? Sí, eso que dices es muy importante y creo que es una de las enseñanzas o una de las lecciones aprendidas desde Europa, ¿no? Que espero que sirva para todo el mundo, para América Latina, para el Perú y otros. Eh, Esta pandemia principalmente afecta a una parte de la población que es muy vulnerable y que por lo tanto requiere atención médica y atención médica urgente y es necesario salvaguardar, preservar los sistemas sanitarios. Por eso es importante el confinamiento, por eso es importante quedarse en casa y evitar la propagación, ¿no? del virus, porque estamos también protegiendo a los más débiles, defendiendo nuestro sistema sanitario. Y Europa es probablemente el lugar del mundo donde tengamos, de manera general, los mejores sistemas sanitarios del planeta, porque invertimos muchísimo en sanidad. Tenemos países, los nórdicos, que también tienen una tradición muy desarrollada, pero incluso España, Italia. España tiene de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y a pesar de eso, fueron desbordados. Por lo tanto, eso tiene que ser una llamada de atención para todo el mundo.
aquí en el Perú y en el resto del mundo, que incluso los mejores sistemas sanitarios pueden ser desbordados. O sea, de ahí la importancia de seguir invirtiendo, de seguir trabajando para ofrecer un servicio sanitario de calidad. Es una prioridad y los ciudadanos tienen que entenderlo, tienen que demandarlo y tienen que colaborar, por supuesto. Segundo aspecto también es esencial, es el de la desigualdad. Este virus no ha hecho que desapareciesen los problemas que teníamos anteriormente, ¿no? La desigualdad ya existía. En Europa también tenemos un problema de desigualdad y ahora se ve de manera mucho más acuciante, ¿no? Con este virus. Creo que esto ocurre también en América Latina, en todos los países. La pandemia nos hace visualizar de manera mucho más descarnada la realidad anterior y los problemas que existían antes no han desaparecido. A veces viendo las noticias parece que el único problema que hay en el mundo es el virus. No, todos los demás problemas siguen ahí. Muchos de ellos siguen siendo exacerbados, ¿no? Por este virus y entre ellos la desigualdad. Por eso lo que tenemos que hacer es, en las estrategias para salir ahora de la pandemia y para luchar contra esta epidemia, hay que tomar en cuenta el problema de la desigualdad y hay que tomar en cuenta que la crisis económica que genera el confinamiento, que genera la hibernación económica, esta crisis económica puede acentuar las desigualdades. Por eso, en las estrategias de lucha contra la pandemia, hay que tomar en cuenta este aspecto, hay que tomar en cuenta el desarrollo económico para todos, ¿no? Y eso es algo que en Europa estamos intentando hacer ahora. Recientemente se supo que Pedro Sánchez ha propuesto el nuevo Plan Marshall para Europa, ¿no? Con el propósito de tener una buena y equitativa reactivación económica. Ha dicho que habrá bonos comunes de la Unión Europea para esta reactivación económica. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, Pedro Sánchez y otros líderes europeos, en realidad, ¿no? Hay varios que han hecho un llamamiento para que desde Europa se lance este plan Marshall, ¿no? Pero más que un plan Marshall va a ser un plan Schuman, ya que estamos hablando del día Schuman, porque será un plan financiado íntegramente por la Unión Europea, por los países europeos, ¿no? Sobre todo por los presupuestos de los países, ¿no? Y por lo que ellos ponen en común en el presupuesto europeo. Por lo tanto, hay muchas fórmulas que se están ahora analizando. Ya hay sobre la mesa varias propuestas muy concretas, más de 500.000 millones de euros ya están sobre la mesa para apoyar a las personas que están desempleadas. Muy importante, ¿no? Porque mucha gente ha perdido su empleo, está perdiendo sus ingresos. Entonces hay un fondo de 100.000 millones de euros europeos para apoyar a esas personas. También hay que invertir en los sistemas sanitarios, porque no hay que pensar que la pandemia tiene un día, de repente se termina y ya está, se vuelve a la normalidad. No, habrá que seguir invirtiendo en el futuro también, porque este tipo de situación puede volver a repetirse, ¿no? E incluso para ir saliendo hace falta invertir. Por lo tanto, los fondos europeos que se han puesto sobre la mesa ahora también son para invertir en el sistema sanitario. Y luego también el último paquete de fondos europeos que ya están sobre la mesa son para la activación económica, para el apoyo a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan, las que son fundamentales para las economías europeas. Por lo tanto, ya hay fondos europeos sobre la mesa y ahora se está discutiendo cómo seguir aportando más fondos. El Banco Europeo, el Banco Central Europeo también está comprando deuda de los países, pero un tema muy importante es el de la deuda pública. Lo que está ocurriendo ahora en el mundo, en Europa, en Perú y en otros países, es que los países están aumentando su deuda pública. Y esto puede tener consecuencias en el futuro también. Porque como yo decía anteriormente, en el futuro habrá que seguir invirtiendo, habrá que seguir apoyando a los ciudadanos, a las empresas, a los sistemas sanitarios. ¿Qué va a pasar si los países están altamente endeudados, ¿no? Por lo tanto, hay que hacerle frente también a esa parte del problema y precisamente la Unión Europea es parte de la solución y este plan Schuman, como decías, plan Marshall, pues puede ser parte de la solución, desde luego. Y este proceso de reactivación, por ejemplo, que algunos países ya han abierto algunos comercios y siguiendo protocolos, ¿no es cierto? Eh, estos primeros días en los países que ya se ha ido liberando la cuarentena, ¿ha habido algún retroceso, por un lado, en el caso de contagios o, en todo caso, cuál es lo positivo de este volver a salir a las calles, por un lado, y por otro lado, de cómo están funcionando estos comercios? Acá en Perú,
cuando se ha señalado que el gobierno está delineando algunos protocolos, se ha dicho que son protocolos que parecen europeos y no para peruanos. Bueno, en Europa lo que se están diseñando son protocolos que tienen en cuenta la realidad social, económica, incluso territorial de cada país. Si miráis España, Francia, otros países, incluso países nórdicos, se está mirando a la realidad de los distintos territorios. En España, por ejemplo, sabéis que hay comunidades autónomas, provincias y otro tipo de organización territorial, pero lo que está primando, lo más importante a la hora de la desescalada, del desconfinamiento, son, por ejemplo, los distritos sanitarios, es decir, donde hay cobertura sanitaria. Por lo tanto, hay que ser creativo y hay que tomar en cuenta la realidad. No es que haya una solución que vale para todos los países, ¿no? Y que de repente se puede traer desde Europa aquí al Perú y viceversa. Nosotros tenemos lineamientos generales europeos, ¿no? Hace más de 2 semanas, casi 3, la Unión Europea, en base a las enseñanzas de todos los países, sacó unas directrices, ¿no? Unos lineamientos para todos los países, que son una orientación de cómo llevar a cabo el desconfinamiento, ¿no? Y hay que buscar ese equilibrio entre el aspecto sanitario y el aspecto económico. Hay que relanzar la economía, claramente, ¿no? Sin poner en peligro de manera que no sea razonable, ¿verdad?, la salud de las personas. Hay que buscar fórmulas también que permitan la protección de los más vulnerables, y que permitan a otros también ir a trabajar. Y hay que buscar la manera más amplia de proteger un máximo de sectores económicos. El sector empresarial de los hoteles, del turismo, de los restaurantes, también es fundamental en el sector económico. Por tanto, en Europa se están abriendo restaurantes, se están abriendo hoteles, se están abriendo tiendas en función de la realidad en cada país, ¿eh? Y como decía, incluso en cada territorio. Si, por ejemplo, miráis el caso de Francia, en Francia hay zonas rojas y zonas verdes, ¿verdad? En España también hay regiones de nivel 1, regiones de nivel 2. Bueno, de momento estamos entre el nivel 0 y el nivel 1, pero se va a ir ampliando, ¿no? Por lo tanto, eso es importante, ¿no? Y esa es la enseñanza de Europa, que hay que aplicar las medidas en función de los distintos territorios, ¿eh? Y hay que tener la posibilidad de volver a confinar si hace falta, de desescalar, en fin. Sabemos que durante los próximos meses va a haber algunos lo llaman un baile constante, pero va a haber desde luego fluctuaciones en función de cómo evoluciona la epidemia, pero lo importante es también hacerle frente a la crisis económica. Eso es fundamental. Hay que trabajar en los dos planos, sanitario y económico. Entonces, hay lecciones como trabajar mucho mejor en el sistema sanitario, en la desigualdad social, en reactivar la economía de una mejor manera, más transparente, pero a la vez se abren nuevos escenarios. Habrá una competencia geopolítica, un reordenamiento político quizás a través o a partir de esta pandemia. Pues desde luego hay actores internacionales que sí entienden, ¿no?, que se puede llevar a cabo ese reordenamiento. Nosotros desde Europa pensamos que hay oportunidades de trabajar en ese ordenamiento internacional, pero las oportunidades nosotros las vemos de mayor colaboración. Nosotros por eso, por ejemplo, esta misma semana, lunes de esta semana, lunes 4, nosotros promovimos una conferencia internacional para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19, para crear una vacuna, no solo para la investigación, sino luego para la producción, la comercialización y que la vacuna pueda ser extendida por todo el mundo, ¿no? Y recaudamos más de 7.500 millones de euros, más de 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso es una prueba de que nosotros pensamos que ese reordenamiento se puede hacer en base a una mayor cooperación internacional. Luego también otro mensaje desde Europa que es fundamental, nosotros pensamos que hay que luchar contra la pandemia desde un sistema democrático, abierto, transparente, basado en la responsabilidad de los ciudadanos, basado en la libertad de expresión y la libertad de prensa. Porque como sabéis también hay un modelo autoritario, que se presenta también como una de las soluciones
y nosotros pensamos que el modelo autoritario ha generado problemas por la falta de transparencia, al principio sobre todo, ¿no? En la divulgación de la pandemia. Hemos pedido, junto con otros actores internacionales, que haya una investigación internacional, pero de manera objetiva. O sea, nosotros no queremos ahora entrar en un juego de acusaciones, no creo que sea el momento, no estamos para nada a favor de eso, queremos colaboración con todos, pero hay que basarnos en un planteamiento mucho más transparente del que ha habido hasta ahora. Hace poco, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que, o bueno, invocaba a los gobiernos a encontrar también una salida verde a esta pandemia. En diciembre pasado, durante la COP25, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que la economía de la Unión Europea sea sostenible, una apuesta por convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050, incluso con una ley del clima europea. De eso hablamos en enero pasado y bueno, ¿cómo está la situación? La pandemia ha detenido esto, la Unión Europea no está dejando de lado la acción climática, la economía circular, la sostenibilidad. ¿Cómo va la Unión Europea en ese aspecto? Sí, pues es una pregunta muy buena porque precisamente nosotros pensamos que es un momento incluso más importante ahora para volver a retomar el planteamiento de desarrollo sostenible, economía verde, lucha contra las consecuencias del cambio climático, porque como yo dije anteriormente, los problemas que teníamos antes del COVID-19 no han desaparecido, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, van a estar ahí, van a seguir, incluso se pueden agudizar algunos, ¿no? Y entre ellos el cambio climático. O sea, nosotros hemos visto cómo después de casi 2 meses de actividad reducida por parte del hombre en el planeta, cómo se han reconstruido algunos ecosistemas, cómo ha habido una diferencia, ¿no?, en la relación que tenemos con nuestro entorno natural. Y algunos aspectos de eso incluso pueden ser hasta positivos. Por lo tanto, yo espero que esto nos dé la ocasión de reflexionar sobre nuestro impacto sobre el planeta, claramente. Y al mismo tiempo, ahora que estamos hablando de relanzamiento económico, puede ser la ocasión de realizar ese relanzamiento bajo bases más sostenibles. Hará falta repensar muchos negocios, o sea, incluso hay que hacerlo ya mismo, porque los próximos meses, es posible que todo el año 2020 y parte del año que viene, vamos a seguir teniendo que adaptarnos a este nuevo tipo a una economía de bajo contacto, porque seguiremos con el riesgo de la epidemia, a una economía donde va a ser más difícil los viajes internacionales, en avión, habrá que pensar 2 veces antes de viajar. O sea, toda una serie de limitaciones al modelo de consumo y de transporte refrenado, ¿no?, que hemos tenido hasta ahora, va a hacernos reflexionar, esperamos nosotros en Europa, para buscar soluciones que además tengan un impacto positivo y que sean duraderas, pero con un impacto positivo sobre el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos ahí una oportunidad, ¿no? A pesar de todos los problemas y la tragedia que existe alrededor de esta crisis, que nosotros no la queríamos, por supuesto, pero ya que está ahí, vamos a ver si se pueden aprovechar oportunidades para hacer ese relanzamiento verde, sostenible, y además no es una idea solo de la Unión Europea como tal, ¿no? Si hay muchos países que también están de acuerdo, los ministros de medio ambiente europeos y algunos de economía también ya se han pronunciado y han hecho un llamamiento para que Europa siga redoblando sus esfuerzos para una economía más sostenible. Por lo tanto, yo espero que esta reflexión podamos también transmitírsela a los principales socios económicos y comerciales que tenemos y desde luego a todo el bloque de América Latina, al Perú y a los demás países, por supuesto. Aquí, por ejemplo, desde el Ministerio del Medio Ambiente se están lanzando algunas iniciativas. Hace unas semanas le preguntamos al ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el uso de las bicicletas como una alternativa de movilidad, no solamente alternativa, sino también como un pequeño ejemplo de hacernos cada vez más ciudadanos sostenibles. Pero el uso de las bicicletas en Europa está mucho más
es mucho más masivo. Y no solamente para hacer deporte, sino como parte de esta sostenibilidad de la que usted habla. Sí, desde luego. O sea, por ejemplo, aquí en Lima está clarísimo que si a partir de ahora se empieza a extender mucho más el uso de la bicicleta, ¿no?, para el transporte de los trabajadores, de los ciudadanos, y se reduce, por lo tanto, la presencia en el transporte urbano, el transporte público, hay menor riesgo de contagio, clarísimamente. Con lo cual, está resolviendo en parte el problema de la transmisión del virus, porque ya no habrá hacinamiento en el transporte, se reduce el problema del tráfico también, o sea, y encima hay un impacto positivo para el medio ambiente, ¿no? Y lo mismo ocurre en las ciudades europeas. Por lo tanto, esto es un ejemplo, como incluso ahora, buscando soluciones para luchar contra el coronavirus, también podemos encontrar soluciones más sostenibles. Es verdad que en Europa hay países, Holanda, por ejemplo, ¿no?, la ciudad de Ámsterdam y otras, no están llenas de bicicletas, pero otras ciudades europeas que tenían menos presencia de tráfico de bicicletas, como Bruselas, donde están las instituciones europeas, ahora está desarrollando mucho más ese transporte y la gente se está lanzando a irse en bicicleta, porque así también se exponen menos. Si no va usted en metro y no va usted en autobús, unos encima de otros, va usted en su bici, pues tiene muchísimo menos riesgo. Está eliminando un factor fundamental de contagio, de propagación del COVID-19, clarísimamente. Embajador Mellado, finalmente, la Embajada de la Unión Europea siempre es muy activa en el Perú, ¿no? Hemos visto en temas de democracia, en momentos de las elecciones que hemos tenido aquí, en temas económicos, sociales, culturales, ambientales. Ahora, en lo que resta del año, ¿cómo están apoyando? Entiendo que están apoyando al sector salud en Perú en este momento. Sí, ahora lo que estamos haciendo es, estamos redireccionando, ¿no?, la cooperación europea, los fondos que teníamos aquí destinados al Perú, incluso los especialistas, los expertos europeos que trabajan aquí o que van a venir a trabajar, para una mayor concentración ahora de fondos. Por ejemplo, yo espero que en los próximos días podamos hacer una transferencia financiera de unos 30 millones de soles para apoyar al MINSA y al MIDIS en el trabajo que están haciendo de lucha contra el COVID-19. Y vamos a también adaptar todos nuestros proyectos existentes para que puedan ser útiles, ¿no?, para apoyar al gobierno, ¿no?, en la lucha contra esta pandemia, porque hay muchos aspectos, ¿no?, que están afectados. Por ejemplo, también esperamos lanzar en las próximas semanas un nuevo proyecto, una intervención con fondos europeos para apoyar a las autoridades peruanas, a la sociedad civil también, en la lucha contra la discriminación de género, la lucha contra la violencia hacia la mujer, problemas que ahora se han agudizado una vez más durante el confinamiento, ¿no? O sea que estamos readaptando todos nuestros proyectos aquí en el Perú y toda nuestra cooperación para ser mucho más útiles en este momento a las autoridades, ¿no? Y lo mismo también a nivel regional, porque un aspecto importante de la cooperación europea, que eso nos distingue, ¿no?, de muchos otros socios de cooperación, es que nosotros, por definición, somos un bloque regional, ¿no? Somos el mayor bloque de integración regional. Por lo tanto, siempre buscamos apoyar soluciones de cooperación regional, ¿no? Y lo hacemos entre los países de la región, entre Perú, Colombia, Ecuador, los demás países, ¿no? Por tanto, las cooperaciones que tenemos a nivel regional también intentamos adaptarlas para que sean útiles, para que puedan ayudar a los países a trabajar juntos, que pensamos que es fundamental, ¿no?, para la lucha contra el virus, ¿no? Y eso lo estamos haciendo en todos los temas que tienen un alcance regional, ¿no? Desde la integración regional, los temas comerciales, fronteras. Lanzamos un proyecto ahora que se llama Eurofront para facilitar, ¿no?, la cooperación fronteriza, o para ayudar a los países que están haciéndole frente a los problemas de la migración venezolana, ¿no? Y aquí en Perú y en particular en Lima, ¿no?, hay una gran presencia. Entonces hemos aportado fondos inmediatamente ahora para poder venirle en ayuda a los venezolanos vulnerables que hay aquí en Lima y en el Perú. Lo estamos haciendo también en otras ciudades, en otros países de la región, y esperamos incluso en el mes de mayo que con un esfuerzo de la Unión Europea se puedan aportar todavía más fondos. Queremos organizar una conferencia de donantes para ayudar a los países de la región que están haciéndole frente precisamente a esa afluencia de ciudadanos venezolanos, ¿no? Por tanto, ese aspecto regional siempre es muy importante y muy particular en la cooperación europea. Ustedes tenían también planeado apoyar
con proyectos vinculados con la crisis climática. Eh, ¿Habrá una pausa o esto sigue su rumbo a pesar de la situación actual? No, eso sigue su rumbo, o sea, esperamos ahora aportarle una asistencia técnica y una colaboración al Ministerio del Medio Ambiente. Seguimos con el diálogo que teníamos en lo que se refiere al cambio climático, al Pacto Verde Europeo. Por supuesto, está claro que ahora la prioridad para todos es la lucha contra la pandemia, pero nosotros mantenemos todavía canales de comunicación abiertos y vamos a seguir aportando ayuda, asistencia, apoyo. Vamos a seguir trabajando en tema de economía circular, también con el Ministerio de Medio Ambiente, de Producción y con otros. Y vamos a seguir trabajando en todos estos temas porque, una vez más, es decir, no han desaparecido los problemas, hay un día después, vamos a salir de esta, o sea, no hay ninguna duda de esta epidemia se va a salir, clarísimamente. Hay que hacerlo de la manera más airosa, hay que hacerlo de la manera que produzca el menor daño posible a la economía, a la sociedad, porque es una situación muy grave, pero vamos a salir de ello sin ninguna duda. Y hay que hacerlo, nosotros pensamos, pues desde un planteamiento más solidario, pero también más sostenible. Por eso, todo lo que hemos hecho en tema de protección, medio ambiente, cambio climático, seguimos pensando que es prioritario, es importante. Amigas y amigos de la Mula, hemos conversado con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea, acerca de la situación en Europa, cómo se ha enfrentado a esta pandemia, cómo sigue actuando ante ella y también sobre su participación en nuestro país. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, un gusto, hasta pronto.